Hola, bienvenido a esta nueva serie. Es otra vez de la traducción, de la introducción a nuestro estudio de la Carta a los Hebreos. Eh, la tercera de nuestra introducción y esperemos que sea la final de nuestras introducciones a esta carta. Leemos del primer capítulo de Hebreos, Hebreos 1, comenzando con el versículo 3. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Sé tú con nosotros al explicarla y al escudriñar lo que tú quieres enseñarnos acerca de ella. Amén. Pues en esta final introducción a la carta, al estudio de la carta a los Hebreos, quisiéramos investigar un poco acerca de las palabras y en especial la palabra clave que muchos han encontrado en este estudio de la carta, la palabra mejor. Ocurre 13 veces en nuestras versiones en castellano, 12 de las cuales son del mismo término griego que se pronunciaría en castellano kreiton, es decir, mejor. Mejor en contraste, no en comparación. Y primeramente aquí dice que Cristo es superior a los ángeles. Esto es lo que vamos a ver en nuestro estudio, el uso de la palabra mejor. Entonces, es tanto mejor que no admite comparación. En realidad es un contraste muy definido. La lista es muy interesante. Cristo se compara o se contrasta con ángeles, con Moisés, con Josué, con Aarón y los sacerdotes del Antiguo Testamento y con los sacrificios levíticos de lo que vemos en el Antiguo Pacto. Entonces nosotros aquí vemos eh, que Cristo ofrece también un mejor pacto y es un mejor camino. Cristo es mejor que los ángeles porque Él es mensajero con autoridad por su persona, su nombre y su obra. Es interesante que aquí al principio de la carta, el autor, el apóstol presenta claramente que tanto la persona como la obra del Señor Jesús demuestra nuestra atención en cuanto a nuestro estudio. Cristo es también en contraste, se presenta mejor que Moisés. Moisés, el famoso legislador, pastor del pueblo de Israel en su salida de Egipto y sus 40 años en el desierto, llevándose a la tierra prometida. Cristo es mejor que Josué, el caudillo, el capitán en conquistar la tierra prometida. Ahí en el libro de Josué vemos el ejemplo. Y Cristo, aunque llevas el mismo nombre, Jesús, que es Josué, vemos que es superior, es mejor que Josué, mejor que Aarón, sacerdote, sumo sacerdote, intercesor. Y vamos a ver más del detalle de esto. Mejor que los sacrificios levíticos. Es la expiación que sí purifica del pecado y hace perfecto a los que se allegan a Dios por medio de él. En el texto en 9:23 dice que él presenta mejores sacrificios. Y sí es cierto, es plural, aunque el de Cristo es singular. Y creo que es plural aquí porque su contraste es a los muchos sacrificios y ofrendas bajo el antiguo pacto. Y esto nos lleva a eso de que Cristo ha presentado un mejor pacto, basado en el carácter y la obra del testador, la víctima. El anterior pacto solo miraba hacia adelante, dependía de las promesas y del futuro cumplimiento. Y ahora tenemos esto ya, ese mejor camino.
Cristo es el camino y ofrece el único que salva al máximo, que libera del pecado y la carne, que ofrece el pleno reposo en esta vida y en la eternidad. Kenneth Wuest, un profesor del Instituto Bíblico Moody por muchos años, ya falleció, pero por muchos años él era erudito en griego, muy respetado. Y él escribe en el prefacio a su libro Hebreos en el Nuevo Testamento en griego. Dice así el profesor Wuest: uno no puede llegar a familiarizarse con este libro sin entrar en una nueva y más profunda apreciación del Señor Jesús como su Salvador del pecado. Y así es. Entonces tenemos que hablar de mejor en el sentido de qué es lo que tenemos como los creyentes en Cristo. La carta a los Hebreos presenta claramente varias cosas que podemos clamar como creyentes en Cristo. Tenemos un mejor sumo sacerdote. Capítulo 4 y versículo 15. Uno que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Aunque no aparece el término mejor aquí precisamente, pero por el contraste con Aarón, merece que sí lo usemos. Es que Aarón y todos los que sucedieron a él nunca pudieron realmente compadecerse de nosotros por ser ellos mismos meramente seres humanos también. Nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, siendo totalmente humano como nosotros, puede representarnos ante Dios Padre, pero a la vez siendo Él divino, totalmente de la misma esencia con el Padre y con el Espíritu, puede representar a Dios perfectamente ante nosotros. Y además nos conoce como solo Dios nos puede conocer. Luego tenemos en Cristo una mejor esperanza. Capítulo 7, versículo 19. Por la cual nos acercamos a Dios, decía el autor en capítulo 4, versículo 16. Y es así, tenemos esta mejor esperanza porque el mandamiento anterior queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, nos dice el apóstol en 7, 18 y 19. No pudo llevar a ninguno de sus adoradores a un estado completo de la fe, ni en su condición como adorador, ni en su estado ante Dios. Faltaba lo que el mejor sacerdote proveyera por medio de la fe en él y su sacrificio en la cruz. En tercer lugar, tenemos una mejor herencia en capítulo 11, versículo 6. Lo que buscaban todos los héroes de la fe durante el antiguo pacto, pero que solo pudieron ver de lejos. Lo que tenemos ahora en Cristo por la plenitud de la morada del Espíritu Santo en nosotros y luego en el cielo por la eternidad. Nuestro trino Dios es nuestra herencia y nuestra patria. Y lo tenemos ya por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Además, leemos en capítulo 11, versículo 35, que tenemos una mejor resurrección. Otra esperanza de los antiguos ya es nuestra. Pablo lo explica en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El mensaje céntrico del Evangelio es que esta vida, por bendecida que sea por la presencia misma de la vida de Dios en la nuestra, Dios con nosotros, esta vida no es el fin. Esperamos una mejor en el cielo con Él. Lo que se veía como por niebla, por un velo, por todo el Antiguo Testamento, ahora se ve con claridad. Y finalmente tenemos la cosa mejor, como lo leemos en 11:40 en la revisión Reina Valera 60. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, leyendo de la revisión del 95. La perfección que los del Antiguo Pacto solo vieron de lejos, ahora es nuestra. La imagen perdida en el paraíso ahora por la fe en Cristo y la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros
ahora sí se puede decir que ha llegado a su perfección, estar completo. La imagen no depende del cuerpo físico, ni es nada material, es moral y espiritual. Y por lo tanto, no tiene que esperar hasta estar en el cielo. Notemos que esta declaración está al final del capítulo 11, pero que sigue las exhortaciones del capítulo 12. Todavía corremos en la carrera de esta vida, cumpliendo con la encomienda de nuestro Señor, habiéndonos despojado de todo peso y del pecado que nos asedia, pues puesto los ojos en Jesús. Y así llegamos a la base de todo esto que es nuestro. ¿Por qué? Porque todo esto que es nuestro, lo mejor de lo mejor, se basa en la obra y la persona de Jesucristo, que se ve precisamente en, primeramente, su más excelente nombre, más que cualquier ángel u otra criatura. A nadie más ha llamado Dios su Hijo, del mismo honor, privilegio, poder y esencia. Su misma persona y naturaleza nos ofrece lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros. También su mejor ministerio es la base de lo que recibimos, representado por Moisés y Aarón. Ellos solo eran representantes, copias, sombra, tipos del verdadero. Y este ministerio no solo fue durante su vida aquí en la tierra, sino sigue por su intercesión por nosotros en el cielo. Y podemos añadir, como Pedro lo hace en sus cartas, que somos parte de este sacerdocio, nosotros, cada uno de los creyentes. Su mejor sacrificio es otra base en la cual nosotros vivimos hoy. Hace que los sacrificios levíticos nunca pudieron lograr el perdón y la pureza del pecado. Es el sacrificio que habla mejor que el sacrificio de Abel. Otra vez, estos sacrificios solo anticipaban el perfecto sacrificio del Cordero de Dios. Y este sacrificio sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como leemos en Juan 1:29. Finalmente, tenemos aquí sus mejores promesas y el mejor pacto como base de todo lo que tenemos en Cristo. La perfección, esto es lo que produce la posibilidad de lo que vimos arriba, el mejor resultado, la perfección de una salvación que salva hasta lo sumo, hasta lo máximo, no solo en cuestión de cantidad de tiempo, sino más bien en calidad, completamente, espíritu, alma y cuerpo. Como Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra a nuestras vidas y anticipamos más en este precioso estudio devocional de la carta a los Hebreos. Padre, gracias por todo lo mejor que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que representa en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que representa en lo que tú quieres hacer en nuestra vida hoy día. Ayúdanos, Señor, a aplicarnos a esta tu palabra, vivirla en forma práctica en nuestra vida cotidiana. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Nos veremos en la próxima sesión.